Jesucristo ha resucitado. El amor ha vencido al odio. La vida ha vencido a la muerte. La luz ha disipado la oscuridad. Jesucristo ha resucitado. Alimento para el alma. Con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este jueves sacerdotal, en este jueves eucarístico, donde hoy vamos a orar por Jesús dejando huella a nuestra primera comunidad, donde hoy empiezan su formación, donde hoy empiezan a conformarse más en esa identidad con Cristo. Oramos también de una manera muy especial por Sebastián Betancourt, que nos está escuchando ya ahora por nuestro canal de YouTube, pero también oramos por su negocio de decoraciones, para que también podamos tener en cuenta que hay personas de nuestra comunidad, de nuestra evangelización, que también tienen esos emprendimientos para que podamos apoyar a cada uno de ellos. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio que ha sido pensado, dedicado y reservado tanto para ti como para mí, para que nos vayamos enamorando de ese Jesús, para que nos vayamos entrando en esa intimidad con el Maestro por medio de ese gran libro que se nos ha dejado como manual de instrucciones, la Sagrada Escritura, que nos muestra todo el amor y la misericordia de Dios. Hoy vamos a iniciar esta reflexión del Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, versículos 35 al 48, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les he hablado yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy el evangelista San Lucas nos va mostrando muchos elementos para tomar para esta reflexión. Primero, nos muestra la diferencia entre lo que son los discípulos y los que son los apóstoles. Los discípulos son los que tienen un acercamiento con Dios,
tienen una experiencia, no desde tanto la intimidad con Él, pero los apóstoles son aquellos que han vivido en esa intimidad constante y tienen como tal todas las vivencias cercanas con el Maestro. Pero los discípulos tienen características similares con los apóstoles, que reconocen a Jesús en el momento del partir el pan. Qué bonito poder tener esa referencia, y para los cristianos, los primeros cristianos, es gran referencia el partir el pan, porque ellos tenían que reunirse, nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, para vivir esa experiencia de cercanía que Dios les había dejado por medio de su pan o de su cuerpo, y por medio de ese vino, de su sangre. Y aquí es donde también tenemos que entender algo muy bonito, y Jesús nunca deja ningún líder dentro de todo ese proceso. Pedro les ha enseñado que es la piedra donde tienen que reunirse como iglesia, es decir, y la fuente del testimonio que Pedro tiene que darle a la humanidad para poder que todos escuchemos y aprendemos acerca de ese Dios que se ha hecho hombre y que ha resucitado para mostrarnos de cierta manera lo que nos espera después de nuestra muerte. Dice entonces que Jesús se presenta en medio de ellos. Y cómo es fundamental esa experiencia de que Jesús esté en medio de nosotros. Y hablar en medio de nosotros es que hace parte de nuestra realidad, hace parte de nuestra historia, hace parte de todas aquellas vivencias que tenemos en nuestra experiencia humana. Y hacer parte de ese medio es que está en lo más profundo de nuestros corazones. Llega en ese momento decisivo donde todos estaban con el chismerreo de que Jesús apareció, de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó y todas estas cosas, pero no les había dado como tal esa certeza al momento de aparecerse ellos entre esa experiencia de espanto y de dudas que tenían. Algo que me llama mucho la atención es San Lucas hoy, que nos dice que Jesús lo primero que le dice: la paz esté con ustedes. Y esa paz que viene a ofrecer Jesús, y que nosotros también la oramos en el momento de la Eucaristía, dentro de ese rito de comunión, no es la paz que estamos esperando en el mundo. No es la paz que estamos viviendo o queremos experimentar en nuestro trabajo, en nuestra familia y en la sociedad. La paz que Cristo trae es calmar la mente, calmar el espíritu, calmar todo aquello que de cierta manera nos hace dudar de esa presencia viva y real de Dios. Por eso Él les trae esa paz para empezar a explicarle lo que realmente ha sucedido a esos hombres que de cierta manera han compartido en esa intimidad con Jesús. Pero ellos seguían con ese temor, querían ver un fantasma, pero Jesús empieza a manifestarles lo de su carne y sus huesos, les muestra sus manos y sus pies, y también fuera eso empieza a comer delante de ellos para que se cercioren de que Él está vivo y resucitado. Acá tendríamos entonces que venir con un gran interrogante en nuestras existencias: ¿qué es la resurrección? Y como se los he explicado varias veces, Xavier Zuvirí nos dice que nuestra carne materializada se debe convertir en una carne espiritualizada. Y cuando hablo de carne, estoy hablando de vida, estoy hablando de esta, de esta carcasa que se nos ha dado para que se condense nuestra alma y nuestro espíritu. En esa experiencia o en ese sentir, podríamos afirmar que Jesús resucita con su misma figura, pero ya resplandeciente, renovada, ya transformada, pero hay algo diferente de esa resurrección con Jesús, ¿cierto? Primero, no hay tiempo ni espacio, Él aparece y desaparece. No hay materia, porque luego nos va a decir en el próximo domingo cómo Él pasa las paredes y se aparece ante ellos también de sorpresa. Y todo esto nos va manifestando de que esa carne se vuelve espiritual. Y al volverse espiritual, como ya nuestro cuerpo y nuestra alma no está limitando ese espíritu, entonces ya no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ni la lógica humana para entender lo que sucede con la resurrección.
Lo que sí podemos entender es de que como esa carne sigue viva, hay recuerdos, hay vivencias y experiencias que no se olvidan. Lo único que se olvida en la vida futura es la experiencia del pecado, como también se los he explicado a ustedes muchas veces. Acá viene Jesús a reconfirmar lo que ya les había dicho en vida, pero también lo que les había dicho los profetas, los salmistas y también la ley de Moisés, de que Cristo tenía que sufrir todos esos acontecimientos o el Mesías y que tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Esto lo que quiere ser es de que el primer testigo de la voluntad del Padre es Jesucristo. Ese Jesucristo que se hace vivo, ese Jesucristo que toma fuerza en esa palabra para mostrarnos realmente lo que Dios tiene en su ser y en su esencia. Y lo podemos concluir en el amor concretamente que tiene hacia cada uno de nosotros. Por eso, la resurrección y todo lo que Cristo vive antes de esta misma es para mostrarnos el valor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que entrega hasta lo más grande que tiene, que es en sí mismo, y permite también con esta experiencia de que nosotros seamos acreedores de esa herencia del reino de los cielos. Por eso también le dice Jesús a todos ellos que tienen que ir a anunciar lo que han visto, lo que han vivido, empezando por Jerusalén, para que empiecen a volverse a Dios. ¿Y qué es volverse a Dios? Lo vivimos hace unas pocas semanas atrás con la Cuaresma y también con el Adviento, es convertirse. Volver a ese Dios, volver a ese punto de partida donde una vez me desubiqué en mi caminar para seguir con ese horizonte que Dios me ha dado para encontrar mi salvación. Recordemos pues que hoy Jesús, más que discípulos, más que apóstoles, nos llama realmente a ser testigos de su resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Cristo se aparece en tu vida para que seas ese testigo de amor y encuentres tu felicidad eterna. Recuerda que si te ha llamado la atención esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus seres queridos, con tus amigos, y haz parte también de nuestra comunidad virtual, de nuestro canal de YouTube, el Padre Julián Rindón. Recuerden que este domingo también tenemos a la 1:30 procesión con la imagen de la Eucaristía de Jesús Misericordia para celebrar esa fiesta de la Divina Misericordia, que es también nuestra patrón. Y también llegar al templo para celebrar la Eucaristía a las 3 de la tarde, donde tendremos totalmente la toda la absolución de nuestros pecados que tenemos que pagar en la eternidad. Entonces los invito desde lo más profundo de mi corazón, y qué alegría poderlos tener conmigo en esa experiencia de donde el Señor nos regala realmente ese perdón de nuestros pecados en su infinito amor y en su infinita misericordia. Un abrazo para todos.